Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sección 10 de este curso, en donde vamos a discutir cómo poner las variables en la misma escala. Esta es sin duda la sección que estabas esperando, porque si llegaste hasta acá, significa que estás en el último paso de tu pipeline de ingeniería de variables, casi listos y listas para construir los modelos de Machine Learning. Antes de empezar con los métodos, recapitulemos un poco por qué es importante poner las variables en la misma escala. Esto lo discutimos al principio del curso en la sección 3 y recapitulando vimos que la magnitud de las variables, es decir, la magnitud de los valores, afecta directamente los coeficientes de la regresión, en donde variables de mayor magnitud o con un rango de valores más alto tienden a ser más importantes para el modelo sobre aquellas que tienen un menor rango de valores o la magnitud es menor. Además de esto, hemos visto que el descenso de gradiente tiende a converger más rápido si las variables están en la misma escala. El escalamiento de variables también ayuda a reducir el tiempo para encontrar los vectores de soporte si estamos usando máquinas de soporte vectorial. Y en particular, los algoritmos que usan medidas de distancia entre los diferentes puntos u observaciones, por ejemplo la distancia euclidiana, que se utiliza para construir análisis de componentes principales, o vecinos cercanos K, son sensibles también a la escala de la variable. ¿Qué algoritmos entonces van a ser susceptibles a la escala de las variables? Bueno, prácticamente todos. Los modelos de Machine Learning que se ven afectados por la escala de la variable son las regresiones lineales y logísticas, las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, los vecinos cercanos, el agrupamiento por medias K, también el análisis discriminante lineal y el análisis de componentes principales. O en breve, los modelos que no son afectados por la escala de la variable son más bien todos aquellos que se basan en árboles de regresión y clasificación, como por ejemplo los bosques aleatorios o los bosques de potenciación de gradiente. El escalamiento de variables se refiere a los métodos que vamos a utilizar para normalizar el rango de los valores de las variables independientes que usamos como predictores. En otras palabras, se refiere a los métodos que fijan los rangos de valores, es decir, desde dónde hasta dónde va el valor de la variable, dentro de una escala similar. El escalamiento de variables es generalmente el último paso en el preprocesamiento de los datos y se aplica justo antes del entrenamiento del modelo de Machine Learning. En esta sección vamos a discutir los métodos de escalamiento de variables que ves en esta diapositiva. Vamos a discutir escalamiento por la media y el desvío estándar o estandarización. Vamos a discutir escalamiento por la media, escalamiento a los valores mínimos y máximos, escalamiento por el valor máximo, escalamiento por cuantiles y mediana, y también normalización del vector unitario o normalización a la norma del vector. De todas estas técnicas, las más utilizadas son la estandarización y el escalamiento a los valores mínimos y máximos, para que tengas esto en cuenta. Sin embargo, en este curso vamos a discutir todas las técnicas que ves acá porque están todas disponibles en Scikit-learn y te van a dar más herramientas para trabajar con tus datos en caso de que las necesites. Como siempre, esta sección cuenta con una sección de introducción en donde discutimos qué es la técnica, qué hace, qué efecto tiene sobre la distribución de las variables, y luego le sigue un Jupyter Notebook en donde ponemos esa técnica en acción. Eso es todo por ahora, no nos demoremos más y empecemos con las técnicas de escalación.